buenas noches para todos, todas y todes. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, emocionadísimos en esta noche. Me presento, mi nombre es Johan Vega, productor audiovisual, cinéfilo y bueno, acá el día de hoy su anfitrión y presentador. Vamos primero que nada a presentar a los conocidos que ya tenemos de la casa. Diego Aristizábal de Rockstar Films Muy buenas nos acompaña en noches. la noche de hoy. ¿Cómo vamos, Bienvenido, muchachos? Diego. ¿Cómo vamos? Vega, ¿cómo va todo, parce? Excelente, excelente. Yo acá poniéndome la camiseta literalmente para ser el presentador y Eso, sacar eso. este programa adelante. Esa es la actitud, hermano. Ahí estamos en lo que es. Bueno, vamos con Franquito. Hola, Franquito. ¿Qué Bienvenido, dice Franco, Vega? locutor de la ciudad. ¿Cómo estamos? Actor de doblaje, Ahora, fisicoculturista, playboy. filántropo. Bienvenido, filántropo. Eh, Veguita, buenas noches, Dieguito y Caicedo. ¿Cómo se encuentran el Eso. día de hoy? Y acá Ya acá feliz. estamos Bien, 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 bien. con Todo nuestro bien. invitado especial. Bienvenido, el señor Kaizen de la Muy ciudad de buenas. Pereira también. Buenas noches. Bueno, ahí nos vamos a apoyar también con el tema de los nombres, porfa, producción. Y bueno, Producción, sean por favor. bienvenidos, estamos acá, ya son las 10:58, estamos en vivo y en directo y vamos a empezar a hablar de películas de terror y todo porque estamos en Halloween ya llegó Halloween, mes de los niños anteriormente, porque hoy en día ya los niños crecimos y seguimos apropiados de Halloween, entonces precisamente vamos a tocar toda la temática de Halloween durante estas próximas tres películas que quedan del mes. O sea, la que ya nos vimos hoy, que fue nada más y nada menos que Psycho. Bueno, Psicosis en ese orden de ideas para español, de Alfred Hitchcock, que pues es uno de los directores, digamos que claves y bases, digamos que de los catedráticos al momento de estudiar cine, en el caso de, por ejemplo, mío y Dieguito próximamente, que también ya está en ese camino. Bueno, vamos a hablar ya y a entrar en materia de la película con la sinopsis, Franco, por favor. Claro que sí, Veguita. Ya un momento. A ver, primero que todo vamos a empezar. Bueno, esta es nuestra cuarta película. Tiene una duración aproximadamente de 1 hora 49 minutos. El género es de suspenso y terror. El director, pues ya como lo dijeron, es Alfred Hitchcock. La película es del año 1960. Tuvo un presupuesto de $806.947 y tuvo una muy buena recaudación, que fueron $60 millones. La sinopsis es la siguiente. La secretaria de una empresa inmobiliaria, perdón, Marion Crane, no puede, perdón, Dieguito, que está ahí tapándome. Marion Crane no puede casarse con su amante, Sam Loomis. El destino pone en sus manos $40.000 en efectivo que su jefe le confía para depositarlos en el banco. Marion decide apoderarse de esa suma para comenzar con Sam una nueva vida. Y pues esa es la sinopsis. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces tenemos que es una película de 1960, pero, bueno, a blanco y negro, cabe resaltar, pero, se siente muy fresca. O sea, es una película que apenas, o sea, en ese momento tengo la imagen fresquita porque acabamos de salir del teatro, pero precisamente siento que eso es una película que funciona aún hoy en día. Nos permite obviamente apreciar un contexto diferente, una época distinta, porque pues no va a haber todo este tema de la tecnología, de los aparatos tecnológicos como tal. Lo máximo que hay vienen siendo pues los vehículos y todo el tema de la telefonía, pero fija, ¿cierto? O sea, los teléfonos fijos que en su mayoría digamos que eran públicos o los había en lugares específicos. En ese caso, pues por ejemplo, en un hotel, bueno. ¿Quién quiere empezar de pronto a comentar acerca de la apreciación, digamos que global o general, el feeling que le genera esta película? Empezamos Pues a yo, Dedocracia.
Oh, Pues no, yo de listo. una meto la cucharada porque pues a mí Diego. esta es una película que a mí me André encanta. Dieguito, bien pueda. Alfred Hitchcock es uno de mis directores favoritos. Conozco muchos detalles de esta película porque me la he visto muchas veces y pues a mí me encanta, la verdad es que cada vez que la veo y la remiro le encuentro detalles que uno no había notado. Entonces, pues a mí es una película que me parece espectacular. Entiendo que fue trágica, bueno, trágica no, fue complicada a la hora de la producción para el mismísimo gran Alfred Hitchcock, que ya para ese momento era mayor, era catano, como decimos en Colombia. Y pues no, esa película creo que sigue asombrando. Yo creo que para ver una película, pues de obviamente una década de hace mucho tiempo, estamos hablando de ya un promedio, 60 no sé, años. más, eso, De 60 hace, años, eso sí, iba a de decir, más un de poquito de 60 años. 50, 60 años. Hay que ponerse en situación, hay que entender que para esa época la situación que plantean en primera instancia es escandalosa y junto pues con que la película da unos giros que uno no se espera o al menos no se esperaba para la época. Creo que el tema pues técnico si no de uno discutirlo porque para la época pues era muy bueno, aunque sí pues, por ahí yo tengo un dato que sí, pero no se lo quiero robar a Franco, que Franco es el señor Tranquilo. datos. Entonces, no, a mí me encanta esta película, con eso concreto esta parte. Muchísimas gracias, Dieguito. Bueno, ahora vamos, antes de pasar a los datos curiosos, con Caicedo. Kaizen, háblanos, cuéntanos, ¿cuál es el feeling? ¿Qué te transmitió esta película? ¿Ya te la habías visto antes o fue la primera vez? Cuéntanos un poco. Sí, sí, ya me lo había visto antes. ¿Tienes el micrófono apagado? Espérame un momento. Creo que está No, Vega, silenciado. él Ah, en este sí. momento tiene el micrófono encendido, yo lo escuché. Ya, Sí, sí, yo también. ¿Ya me listo, escuchan? listo. Sí, sí, yo te escucho, pero qué Ah, pena. bueno, perfecto. Ya lo había visto porque hace años cuando estábamos en el colegio con mis amigos teníamos la costumbre de caer a mi casa y ver películas. Entonces, entre esas tantas películas vimos Psicosis y hay algo que siempre me llamó mucho la atención y es que para la época de la película ya existía el cine a color, pero la película fue hecha a blanco y negro y eso, la primera vez que la vi fue muy interesante porque se siente como que con solamente el blanco y el negro transmite toda la atención que necesita. Total, total. Muchísimas gracias. O sea, que ustedes tenían ya como un cineforo en tu casa en esa época. Más o menos, sí. Súper, 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 listo. Bueno, no sé si fue solo a mí o qué, pero la transmisión en Facebook como que se No, no, pegó el tico. la estoy viendo bien en ese momento. Sí, no, todo va bien en ese Listo, momento. De gracias. pronto puede ser pronto un poco la señal tuya, pero igual, dale, seguimos que cualquier cosa yo te aviso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos a empezar precisamente, Franquito. Ya te preparaste con el dato curioso. Sí, de hecho sí, y me sorprendió porque cuando lo leí, yo que como que, a ver, yo tengo que buscar a ver si esto es verdad, Ok, porque apenas lo leí, yo dije, tantas películas y esta va a ser la primera. A ver, acá dice que el primer inodoro sanitario, como le conocen acá, fue mostrado en esa película y yo dije yo, pero a ver, o sea, ¿es verdad? Y dicen, o sea, que si incluso ustedes pueden buscar en Google y les sale que Psicosis fue la primera película que rompió ese tabú de mostrar ujú, un váter, un sanitario en sí, celuloides que se llama la cinta, exacto. Y ajá, yo quedé como que, Correcto, correcto. ¿de verdad? Entonces, pues eso me asombró demasiado. Y pues nada, si quieren que siga, yo sigo. súper. Muchísimas gracias por ese gran dato. La verdad, pues que bastante interesante. No lo sabía y yo creo que eso es lo que más le va sumando a a este espacio de cine, de amigos, de también abrir una invitación, porque algunas personas de pronto se han cohibido, han visto nuestros envíos, nos han dicho, nos han felicitado por interno, pero pues queremos extenderles la invitación para que se vean las próximas películas también, para que se unan, para que nos pregunten. Ahora que vamos a tener muy buenas películas este mes, ojo, porque se vienen películas, pues obviamente con la temática de terror, suspenso y Halloween, básicamente. Bueno, son las 11:06 de la noche.
y vamos entonces a pasar ya a desglosar la película, si les parece a ustedes. ¿Listo? Como a pasarla por etapas. El inicio de la película, que es básicamente la sinopsis, ¿cierto? El inicio de la película es tal cual la sinopsis nos acaba de leer Franco, una secretaria de bienes raíces que encuentra la posibilidad de, digamos que obtener $40,000 para escaparse y realizar algunos de los sueños frustrados con su amante. Algo así. Bueno, prácticamente ella era la amante. Entonces, ella era la moza, sí. Y básicamente lo que ella quería hacer era volarse con el dinero. Entonces, por cosas del destino, da con un policía, bueno, digamos que por cosas del destino, no, por cosas de ella misma, que se lo buscó no quedarse en un hotel, por ejemplo, empezó a ser seguida por la policía ya como que se alertó porque una mujer quedándose en la carretera, a dormir sola, y hablemos de hace 60 años, no de esta época, sino de hace 60 años, donde la mujer prácticamente tenía que salir, era acompañada del esposo o del amigo, del papá, porque sí me entienden, o sea, era otra época también, entonces había otro contexto y otra cultura. Pero entonces el policía le parece esto tan raro, tan atípico, que dice, venga, yo no voy a dejar de ir a esta mujer así como así, porque además veo que tiene como cierta reacción a lo que yo le estoy pidiendo. Y vemos también, yo quiero resaltar mucho la actuación en esta parte. ¿Cómo se llama la actriz, Franquito? Por, Ya le digo, claro que sí. porque es que, o sea, me parece sumamente increíble el hecho como Se se llama transforma. Janet Leigh, Ya, la actriz que hace de Marion Crane. muchísimas gracias. En ese orden de ideas, pues, o sea, ella cambia inmediatamente cuando el policía la empieza a buscar y yo dije, wow, ¿qué pasó acá? O sea, ella en realidad no llegó al banco, se está esbolando porque inmediatamente digamos que toda la actitud de ella cambia, la expresión, empieza a ponerse nerviosa y dice como que con todo su lenguaje corporal lo que está sucediendo, sin tener que pues llegar al diálogo explícito. Entonces me parece sumamente interesante porque se desarrolla como una doble actuación allí. La actuación pues normal del papel que está interpretando y aparte la actuación que tiene que hacer para mentirle al policía. Entonces, ver esa capacidad actoral me parece brutal y en esa época que pues el cine era como el arte, digamos que uno de los más como cuidados. Precisamente por eso Hitchcock también era tan transgresor en muchas cosas. Bueno, Dieguito, cuéntanos, ¿qué te pareció, por ejemplo, esa primera parte, la introducción, lo que viene siendo el tema de la Es premisa de que, la película? es que ahí donde, por ejemplo, se nota la maestría de un personaje como Alfred Hitchcock, que el hombre, pues, desde el minuto uno ya te está poniendo muy bien la situación, está planteando la situación. Los diálogos vienen a tener un tercer lugar en todo esto, que si bien nos dan indicios como de más o menos de qué va a tratar la trama, pero pues ya nos pone como en situación. Uno nos presenta a la personaje, Marion Crane, que esta chica pues de entrada está con este man, que eso ya, como lo decía Vega, eso era escandaloso para la época, pues una cosa, pucha, un amante y una mujer que se vea en brasieres en la pantalla grande, eso era Luz. pues, totalmente transgresor y disruptivo, como dice Vega. El asunto con todo esto yo creo que es que él siempre buscó como hacer ese cine diferente tal vez, de buscar ser distinto ante otros, junto con que la capacidad narrativa de él es tremenda. El tema de que plantea una situación, que hay un romance, luego que ella pues encuentra una oportunidad atrás del coqueteo que tiene este señor, que es el cliente del jefe de la inmobiliaria en que ellos trabajan, y que comienza a coquetearle a ella claramente, pues eso se nota, casi que a forma de acoso como entenderíamos hoy, pero pues para la época muy normal, está Era tranquila, ya normal, sí. sabe, pues sí, está ahí Inclusive, encima. ya que lo mencionas, Dieguito, me parece muy increíble es el tema de que después, cuando se están escuchando como las voces, ya vamos a tratar esa parte, en una conversación él dice, e inclusive ella me estaba coqueteando, como si ella en realidad estuviera coqueteando, y no, solo le estaba como
No, pero mira que escuchando. esa parte es la mente de ella. Esa parte es un poco lo que yo entendería, bueno, yo no soy psicólogo, pero lo que yo entiendo como psicosis es un poco como esta vaina que tiene ella, ese sentido de persecución que tiene. Claro, Realmente y eso por ya es eso te cuando la están digo, persiguiendo, pero es la todo mente lo de que ella. cambió, todo lo que Realmente no cambió en no, pero ella. realmente no es que haya pasado, o no sabemos si ha pasado o no. Se sabe que ella se robó un dinero, pues ella termina robándose el dinero que este mal le presenta. Ya ve una oportunidad de librarse de su vida aburrida, o sea, de librarse de su no felicidad, de ver que es una Esa, mujer que de su supuestamente ya está joven y infelicidad. está casada. Franco nos va a decir algo. No, es que tengo una pregunta y pues la tengo desde que vi lo del tema de los $40.000 y es que la pregunta es la siguiente, ¿el dinero cambia a las personas? O sea, no... Yo creo que el poder cambia y el dinero da poder. No es el dinero como tal, sino la capacidad de poder. Puede cambiar a una persona, puede llevar a una persona a tomar una decisión tan difícil. Caicedo, por ejemplo, ¿qué piensa de eso? Yo creo que es muy cierto eso, que el dinero como tal no cambia a la persona, pero hay algo también muy importante y es la motivación. ¿Sí? ¿Qué motivación tiene la persona antes de tener el dinero? Porque hay gente que dice, uy, si yo tuviera mucha plata, me encantaría irme a un yate. Entonces, cuando se presenta una oportunidad como estas, puede que ahí el foco se prenda y diga, esta es mi oportunidad. Totalmente cierto. Entonces yo diría que sí, digámoslo, sí hubo un cambio en ella, sí hubo una posibilidad como esa de ser libre, viendo que el amante de él se estaba separando, que el man le estaba tirando pues la negativa totalmente de que no, pues que es que vamos a ir a vivir y vamos a ir en una cochera, yo a duras penas le estoy pagando la manutención, o sea, vos vas a llenar prácticamente vas a, ¿cómo es? Los empaques pues de los cheques, se me olvida la carta como tal y pegarle el sello, pues lamerle los sellos. Ella sí, estoy dispuesta a todo, ella estoy dispuesta a sufrir lo que sea, Total. entonces ya eso nos da un punto de partida de la personaje que sea, que ella está dispuesta a sacrificarlo todo, cosa que yo siento que este personaje claramente no. El personaje Eh, al menos, ¿cómo viene siendo ese? El infiel. Sí, podría El aplicarse como un poco como el infiel, desgraciado, el mejor dicho. desgraciado. Pero yo creería que más que infiel, él se está separando. Y que para la época ya una separación también era, no es que no pasara, pero ya era escandaloso, son cosas que se mantenían bajo cuerda. Sí. Sí, Entonces, pues, porque era una época en la que la familia era el pilar completamente y todo iba en torno a ello y la apariencia de la familia perfecta y bueno, entonces creo que obviamente va por ese vean, lado. por ejemplo, toda esa situación que nos plantean, que yo es lo que digo que me parece maestría Alfred Hitchcock, que realmente todo esto que estamos hablando termina pasando a un quinto lugar cuando tenemos ese gran giro en la trama. Pero yo creo pues que lleguemos a eso. Vega, ¿qué pasa después cuando ella ya toma el dinero? Bueno, pues ya pasamos al tema de que sale precisamente dispuesta a todo, a olvidar esa vida anterior, a dejar esa vida anterior atrás. Digamos que no había percibido de pronto de la manera en la que Diego lo hizo, los pensamientos de ella, pero eso se nota en el momento en el que ella cambia de actitud, o sea, se nota que algo también cambia acá en la mente de ella, porque ella siente que está haciendo las cosas mal. Inclusive se lo insinúa al mismo policía que la detiene, bueno, que la detiene no, que le pide los papeles al verla detenida allí durmiendo y este policía obviamente la empieza a seguir porque le parece muy extraño que esta chica esté sola y aparte de cómo se comportó, insinuando que en realidad sí había algo mal. Entonces pasan a hacer una especie de persecución, entre comillas, ella a preocuparse todavía más y dice, no, yo debo huir, debo cambiar este auto e inmediatamente se va a una compraventa, vende su auto, hagamos el papeleo ya, empieza a apurar al vendedor, cosa que precisamente lo dice el vendedor, es algo que nunca antes había pasado. Antes el vendedor de autos es el que intenta meterle el auto por la fuerza al cliente. Entonces, en este caso, ella venía pidiendo que le dieran el carro ya, como fueran, sin siquiera llegarlo a probar. Entonces, fue como, claro, algo está pasando y eso también alertó al policía que llegó hasta allí y pidió ver los papeles de la chica. Cuando ya ella se desconecta como de esa parte,
logra, digamos que, huir, entre comillas, del policía, se pierde en medio de un aguacero. En ese momento no existía el GPS, en ese momento no existía que Waze, que Google Maps, entonces eso era por puro mapa y las carreteras que usted ya sabía para dónde iban y los avisos. Estaba cayendo una tempestad horrible, estaba de noche, ella se perdió, en definitiva, y cayó a un punto que ya no era la autopista principal, era un camino secundario y da con una especie de hostal o motel para la época, pues, que era como, bueno, son hoteles de paso en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica tienen otra connotación, Sí, aquí son tiene una pues connotación más para... lugares Diferentes. del amor, digámoslo Sí, así. exacto, para las parejas. Exacto. Seamos O, políticamente o no correctos, parejas, porque muchachos. pues también También eso van de todos, van para en los grupos, uno infieles. no sabe. En todo caso, ella llega ya, pues por cosas del destino, precisamente porque se perdió. ¿Y con quién se encuentra? Kaizen, cuéntanos un poco, ¿con quién se encuentra ella al momento de llegar a ese hostal? Bueno, se ¿Qué encuentra con el recuerda? personaje llamado Norman Bates, que es un Ok. personaje muy particular, porque es un hombre que en su comportamiento es muy elegante, es muy pulcro en sus movimientos, su manera de hablar también es precisa, excepto cuando se pone nervioso, pero en términos generales es muy puestecito. Entonces él se muestra como muy caballero, normal, la atiende, em, pero uno ve elementos sospechosos dentro de la habitación donde él recibe a la gente. Pero pues no sé, no lo quiero mencionar todavía para que quede No más sea adelante. spoiler. Sí, ojo Sí, porque pues obvio ya entramos en terrenos de spoiler y pues para las personas que no sepan, siempre vamos a tratarlos ya de fondo y derecho. De pronto no les dañamos tanto como el tema del clímax, o puede que sí. Entonces prepárense a todo. Ya están advertidos. Listo. Franquito, dispáranos por favor. Con otro dato, De una vez, por favor. a ver, algo muy interesante también que leí fue que en la década de 1960 el mismo Walt Disney le negó a Hitchcock grabar en los parques de él, solo porque había grabado esa película, solo porque había hecho la película Psicosis. Él dijo como que es esa atrocidad, esa porquería, por ponerlo entre comillas. Digo, usted hizo eso en mis parques que reflejan todo lo contrario a eso, usted va a pisar para grabar una película. Entonces, o sea, interesante pues que, que el mismo Walt Disney le haya negado las puertas, le haya cerrado las puertas de los parques de ese gran director, ¿no? Total, total. O sea, eso es algo, un dato sumamente curioso porque, pues, también refleja un poco el tema de la ideología de la persona y de su faceta artística y de cómo no se alinea con otros artistas. Es así de fácil, porque pues Walt Disney a la final era un artista también. Y su arte reflejaba, como bien lo decía, todo lo contrario. Lo hermoso, la infancia, lo pulcro, lo bonito, lo a preservar, mientras que él era lo disruptivo, lo irreverente, lo transgresor. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese gran dato. Son las 11:20 de la noche. ¿Cuánto llevamos de transmisión en vivo? Veo más o menos 26 minutos, si no estoy mal. Listo, perfecto. exactamente, Eh, digamos en 25-26 minutos aproximadamente. Listo, para las personas que de pronto nos estén viendo y quieran comentar, quieran compartir su opinión acerca de esta película, y a los que de pronto hayan llegado tarde también, estamos hablando, hablando de Alfred Hitchcock con su película Psicosis, una película que también, digamos que algo muy icónico ya hoy en día, o sea, no más el tema de la canción, de la música, de la banda sonora, o sea, es algo que impacta
desde que entran los créditos. Eso fue lo primero que yo noté. Desde que entra los créditos empezamos con el violín, con la viola, no sé qué instrumento sea, pero es una cosa sumamente exquisita para los oídos y te atrapa desde que empieza. Entonces me pareció algo brutal. Y bueno, Yo sé que yo ya, yo sé que por ahí hay datos curiosos con el tema de la música, porque Hitchcock siempre escogía era un músico en específico que siempre que le hacía, y en este caso, digámoslo, por temas de presupuesto, creo que buscaron hacer cierto tipo de música. Bueno, Yo creo que, te lo dejo a ti, no, Franco. que Caicedo nos puede hablar mejor de eso. Ah, bueno, Caicedo, coméntanos de ese tema. Bueno, tengo tres datos con respecto a la banda sonora. El primero es que el compositor de esta obra fue Bernard Herrmann y él trabajó con Hitchcock desde 1955 en la película El problema con Harry hasta el 64 con la película Marnie. ¿Sí? En ese lapso hubo películas como Vértigo, Psicosis y Pájaros, que Pájaros fue la película que quiso grabar en Disney. Em, Más adelante, por ejemplo, va a ser la banda sonora de Taxi Driver, pero pues ya eso es harina de otro costal. Em, lo otro, con respecto a la música, es que esta música es muy contemporánea, ¿sí? Esa música le debe todo a precisamente los movimientos vanguardistas del siglo XX, porque en el siglo XIX la música todavía era muy romántica, era muy sentimental, no generaba este impacto ujú, que en este caso el compositor usó unos acordes que se llaman acordes disminuidos y usó ok, unos movimientos que se llaman segundas menores. Para ok. explicarme mejor con esto de las segundas menores, la O sea, en segunda menor, castellano, en español, pues para la sí, gente normal, la así que segunda no sabe menor, música. sí, 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 la segunda menor son dos notas que están muy seguidas y cuando se repiten esas dos notas generan mucha tensión. Por eso en la película Como Tiburón, estrés ajá, total. por eso en la película Tiburón usan este mismo recurso de segundas menores. Cuando va a aparecer el tiburón, Chan, 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 chan. Súper. es exactamente el mismo recurso de tensión y por eso funciona también la música. Uy, sí, eso ahí la Perfecto, verdad es que nos pone en situación de una, ¿sí o qué? qué buen dato. Muchísimas gracias por ese excelente dato. La verdad que bastante curioso. Producción, la página del chat puede poner que los mensajes del chat se queden fijados para que podamos seguir leyéndolos después de que las personas los escriban. ¿Listo? Muchas gracias a todos los que estén interactuando, compartiendo, dándole me gusta. Recuerden seguir la página para que estén enterados pues de todas estas curiosidades de las películas también, porque digamos que siempre traemos cosas diferentes y atípicas y un en vivo como este, en efecto, no lo van a encontrar en ninguna parte. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte de la película. Franquito, no sé si de pronto nos puedas apoyar ya como desglosando qué pasa después de que tienen este primer contacto Norman y la señorita, ¿me recuerdas el nombre? Marion Marion Crane, Crane, el es que personaje, la Crane, actriz sí Marian no Crane. recuerdo cómo se llama. yo creo, no, yo se lo dejo mejor a Diego, porque pues yo sé que si empiezo a hablar voy a spoilear cosas, entonces como que más bien Dieguito. Bueno, a ver, Bueno, hagamos algo. Bueno, voy a cuéntanos. contar y lo que pasa es que cuando ya después pasa todo este tema de la lluvia que llega allí, pues que uno llega a un motel, pues en este caso estos hoteles de paso, como decía Vega, eh, ella pues encuentra a ese personaje tan característico como decía Caicedo, como tan peculiar, tan educado, tan pulcro, un poco afeminado, creería yo para la época, si lo miramos podría sentirse un poco afeminado, pero en cierta manera con cierta coquetería con ella. Yo le diría un poco aniñado, más bien. Yo lo, También, y por momentos inclusive como que gagueaba como que se quedaba pero son detallecitos como mínimos muy sutiles, que claramente en una persona adulta pues uno diría pues ya no se ven tanto como si tal vez se verían en un niño. Comienza a charlar y vemos pues cuando pasan a la sala después de como la recepción o donde recibe pues a los clientes que casualmente les coge, que sea la habitación la uno, pues muestran como que da el detalle. Hitchcock siempre con la cámara está mostrando detalles que le dan dando información a uno, como que él mira y se queda como en la uno, listo, la uno va a ser la uno por algo, va a ser la uno.
ella escribe un nombre diferente. Y luego de esto, pues él le ofrece algo de comida, ella le dice sí, y ahí vemos que cuando él va a traer la comida, se comienzan a escuchar gritos, gritos de una mujer como mayor, una mujer ronca, diciéndole como, ¿cómo así? ¿Que va a traer mujeres a la casa? Pues porque él la había invitado hasta la casa, y ella logra escuchar desde la parte de atrás de la recepción, no, desde la habitación, perdón, desde la habitación que ya se le había mostrado para ese momento, todos los gritos, pues entendemos que es la mamá de este personaje, Norman Bates. A la regresar, ya la lluvia ha parado, y llega hasta la puerta y le dice, no, ven, prefiero como no entrar, o decide no entrar, porque a pesar de que Marion, nuestra personaje principal, lo invita, él dice, no, no, vámonos para la parte de atrás bueno, para la parte de atrás, no, vámonos para la recepción, y la recepción tiene un cuarto, y el cuarto tiene varias aves, pura taxidermia, Disecadas. exacto, de esa técnica taxidermia, pues que eso sí supongo que para la época era raro de ver, para hoy sí que más debe ser raro de ver. Entonces, Total, ya, comienzan a... ya casi no se ven Exacto, sí. taxidermistas, pues. Y en mayoría son pájaros. Y comienzan a tener esa conversación donde pues él comienza a hablarle sobre que él le parece que la taxidermia es mucho mejor en las aves, porque pues en los animales se ve como en otro tipo de animales se ve feo, y que inclusive es como asqueroso, pero en las aves como que se mantiene, y que es un tema hasta económico, que lo único que hay que pagar prácticamente son los químicos. Y bueno, y están Exacto. estas aves pues que se ven como un poquito horripilantes, podríamos decirlo. Se ven horripilantes. Obviamente ellos entran en una conversación, donde pues entre varias cosas él está contando como su forma de pensar, y que él cuida a la mamá, y que pues él debe estar con la mamá, y que la verdad es que la mamá es muy complicada, y a veces le gustaría como pegarle sus gritos y su vaciada a la mamá, pues pues como que no lo hace, porque pues él tiene que cuidar a la mamá, que un hijo tiene que cuidar a la mamá, que ella está muy triste desde que murió el esposo, el que pues no el Ujú. papá precisamente, sino el esposo, porque ellos se habían pasado allí él siendo muy niño, y habían comprado pues hotel por el dinero del papá, que el papá de ella había muerto. Entre toda la conversación ella le menciona de que por qué de pronto no, pues en como que llevaba a algún lugar la mamá, y él de una entiende que ese lugar es un manicomio. Y ahí donde nos dan otro indicio, venga, porque él entiende que es un manicomio, y comienza a explicar cómo es un manicomio por dentro, que la gente lo observa, que lo están estudiando, y que no es un lugar chévere. Entonces se nota que él se va poniendo como en momentos tensos, momentos muy, muy, muy tensos. Inclusive la perspectiva de la cámara en ese momento también como que nos pone en ese acercamiento lento hacia él, y la postura de él empieza a cambiar. Y a mí me encanta cómo maneja al menos pues Hitchcock en esta película el tema de los actores, en su histrionismo, pues, en su actuar corporal, digámoslo así. Pero, pero difiere un poquito, pues ya vamos a hablar de eso más adelante, con uno de los actores digamos que el que llega a explicar todo lo que ha ocurrido. O sea, solo con él tengo yo ahí una discrepancia por su nivel de exageración, porque se nota que es un actor más teatral, pero Ahorita, para ahorita, mí ahorita esa es llegamos la a eso. peca. Para mí esa es la peca. Ya seguimos entonces con el tema de qué ocurre después de que ellos tienen como una diferencia precisamente allí en esa conversación, ya que él siente esta sugerencia de ella como una agresión directa hacia la mamá, porque al ella sugerir, entre comillas, el tema de un loquero, básicamente, que él lo asumió así porque pues no o sea, el tema también era como tabú para la época de decir, no, venga, vamos a llevarla a un No, manicomio, pues si está sino que decían, ir a un psicólogo. llevarla exacto, partamos de ahí, que hoy en día es tabú ir a un psicólogo, ya le están diciendo loquito, Sí. cuando pues es tratarse la salud mental, tan básico como es. Listo. Algo que deberían hacer Bueno, todas las personas. Yo sí, pienso eso. algo sano, algo sano. Listo, vayan a terapia precisamente para que no tengan que conocer al psiquiatra, que ya es otro nivel, ya ese sí es el loquito. Bueno, pasemos a otro tema que vendría siendo el por qué él se sintió agredido y por qué pasa bueno, no spoileemos todavía la película pues en ese orden, pero ¿qué ocurre después allí inmediatamente? ¿Por qué se da este conflicto y ese cambio o ese giro en la historia, como decía Diego, Kaizen?
nos puedes apoyar precisamente con el giro en la historia, el punto de giro. Bueno, para mí el punto de giro es cuando aparece el detective, ¿sí? Que Vale, nos lo pero antes, introduce. antes, antes de eso, o sea, ¿qué hace que el Ah, detective ya, aparezca en ya. escena y todo eso? ¿Qué? Em, Antes de eso, volvamos al hotel, ellos se acaban de conocer, se acaban de Estábamos en la agredir, entre última, comillas. el diálogo que ellos tenían después de la invitado ajá, a un bocadillo, a un sándwich. Y que sí. pues que ella le dice eso, pues y él se regresa, pues ella se regresa para el cuarto, que va a ir a descansar porque tiene que madrugar y que ella toma la decisión de regresar a Phoenix, de donde ella venía, a tratar de solucionar las cosas. Que Ujú. Eso. pues seguido de eso Allí, voy a decir algo, que hay detalles, sí, creo que Vega inclusive también lo va a decir, exacto. que es el detalle de que cuando Dale. ella entra al cuarto, él mueve un cuadro, que me gustaría inclusive saber qué cuadro es este, y pues vemos que Un detrás cuadro, un de... pájaro, Sí, no, no, es un cuadro en lo más específico. fijo. Es un cuadro, no, no, es un cuadro en específico. Algo de significado tendrá. O sea, sí es que era muy cuidadoso con los detalles. El tema Sí, es eso es que la vemos un verdad. hueco gigante con un hueco pequeño que traspasa hacia el cuarto, a la habitación número uno. Y vemos algo de, ¿cómo se llama esto? Voyerismo de parte de Oyerismo. Norman Bates. Al mirar, acercarse y mirar y mirar y quedarse viendo cómo ella se desvestía y entraba al baño. A partir de ahí, ¿qué pasa, Kaizen? A partir de ahí, lo que vemos es que el personaje entra en un nerviosismo, voy a llamarlo de esa manera por ahora. Ya más adelante se revelará por qué. Pero el personaje entra como en un nerviosismo de verla y no verla y de lo que está sintiendo por una mujer, de lo que le provoca ver a una mujer de esa manera. Total. Listo. Luego el personaje desaparece de escena y la protagonista se va a bañar y ahí es donde ocurre una escena importantísima para toda la historia del cine. Más. Es que esa escena no solamente es importantísima, bueno, más que importante para esa escena es que quedó marcada voy a agarrarme las palabras de Vega, bueno, agresiva, o sea, agrede no Agresión en este solamente caso. al personaje, sino también al espectador. Franco, porque Franco nos comente esa escena. Pues a ver, tenemos a la muchacha a Marion Crane bañándose. Eso sí, cabe aclarar que de aquí para arriba muestran, pero pues ya se intuye que está completamente desnuda. Luego la muestran a ella de frente y atrás una silueta de alguien con un cuchillo. Se abre la cortina y ella voltea y pues ya me supongo que la mayoría de los que, ¿cómo le explico yo? De los que están viendo este podcast la han visto en memes porque pues de ahí han salido muchos memes. Entonces, esta silueta procede a apuñalarla, pero de una manera, ¿cómo le digo yo? Sobreactuada se podría decir, ¿no? Porque Eh, Exagerada. pues yo no diría que sí, sobre acto exagerada, sino que fue un montaje para la época, pues es una para la forma. época, exacto. Porque donde se muestre más realista, pues, o sea, más realista lo que tendríamos hoy, lo que se puede ver hoy. Claramente la película Total. para esa época no hubiera salido. Es más, tuvo complicaciones donde tengo entendido para haber salido al público. La silueta, yo sí aclaro, la silueta es de una mujer. Vemos que es una mujer alta, Exacto, pero delgada. Uno creo que de primera mano va a entender, es la mamá de Norman. Que aparece Ah, con un cuchillo y lleve. Pasa lo que tiene que le pasar. mete sus puñaladas con un, porque es un cuchillo grande, o sea, un cuchillo Es un grande. cuchillo de cocina. Es un cuchillo de cocina. Exacto. Es un Entonces tema fuerte. le da sus ese con el que parte cinco o la seis, yuca. ¡Ataque! le da sus 5 o 6 puñaladas y pues vemos esta escena de Marion cayendo así, por una escena larguísima, que incluso yo Total. entonces cae, no, eso sí, no se ve sangre, pues es en blanco y negro obviamente, pero hasta ese punto no se ve sangre. Ya cuando la muchacha cae, es que enfocan los pies y el agua yéndose por el drenaje, que se empiezan a ver rastros de sangre. Que un dato es que la sangre en esa época era hecha con sirope. Tiro, total. Entonces, ¿puede continuar Vega con lo que pasa o Caicedo que acaba de levantar la mano? Sí, Caicedo. quería, pues ya que mencionaron lo de la pintura, pues rápidamente lo consulté
la pintura que él mueve para ver, para espiar a la chica, claro que tenía su significado. Cuéntanos. La pintura se llama Susana y los ancianos o Susana y los viejos, según la traducción. Súper. Y es una pintura que representa una historia que está en el libro de Daniel, ¿sí? El libro Ok. bíblico. Y precisamente representa a una mujer muy bella, según el texto, y dice que dos ancianos la espían mientras ella se está bañando y quieren obligar a tener relaciones sexuales con ellos. Al final, pues no pasa nada dentro de la historia, pero digamos que ese punto inicial de la pintura es clave para la misma película. Porque digamos Interesante. que refleja lo que va a pasar en ese momento, porque a pesar del deseo de él por ella y por querer tener precisamente como que ya interactuar de forma física ya con ella, pues es donde se cohíbe y a la final no ocurre nada como en dicha historia, haciendo como un pequeño spoiler a lo que ocurre aquí mismo en la película y, y a todo lo que conlleva después, porque pues precisamente es como el despertar ese deseo que conllevaría también a despertar esa dualidad en la personalidad de Norman. ¿Listo? Me Que pues encanta eso que acabaste de decir. Creo ya que está vamos. preciso para lo que es el personaje de Norman. Sí, yo creo que es que bueno, vamos a pasar entonces ya a desglosar un poquito más de eso, pero Kaizen nos estaba hablando de alguien que también es muy importante para la historia y es el detective. Ujú. ¿Por qué es que aparece el detective? Es porque lo llaman, porque pues precisamente la protagonista se nos robó $40,000, que para la época pues eso era un Demasiado. furgononón de plata, porque nomás con $700 ella cambió de carro. O sea, hagamos como, ¿cierto? Un paralelo en eso, y además que todos se sorprendieron porque pagó en efectivo, Dieguito. Oh, ahí toca como comentar esa parte de que lo que pues, lo que pasa es que la nena muere, la señora vuelve y se regresa, Norma pega el grito en la casa cuando se escuchamos pues a lo lejos, mamá, sangre, no, Dios mío, ¿qué hiciste? Sale corriendo y él pues como buen hijo, que al menos él siente que es, limpia la escena de crimen, la monta allá un carro, inclusive el dinero que estaba guardado, que eso es un detalle que yo quería comentar que me Ojo. parece súper genial, que ella Ah, había guardado y el dinero en unos perfecto. periódicos. Hitchcock siempre, si ustedes ven en esas escenas donde ella va a entrar a donde ella entra a la cocina, siempre tenemos en una esquina el dinero, siempre el dinero está siendo relevante. Que el Y dinero, el cuidado que tiene ella con ese dinero, exacto, precisamente, ¿no? Y que ella lo en esconde todo en esto momento. y que Hitchcock pues, nos va contando que siempre el dinero va a ser el punto, como digamos, lo que va a enlazar la búsqueda de ella junto con la parte siguiente. Norman limpia, Black monta el carro y lo tira por allá a una especie de pantano De y pantano. desaparece. Seguido de ahí ya pasamos a la aparición de la hermana, que la hermana no recuerdo cuál es el nombre, y aparece el Ya le digo el novio dato. Samuel, Samuel, sí, digámoslo en español, Se llama y Lila Crane. aparece también el detective en pantalla. Y tú dijiste algo ahí sumamente importante y es el tema de cómo Hitchcock maneja el suspenso, ¿sí? El tema de que, bueno, yo lo voy a explicar con una frase que creo que le escuché a él, si de pronto Franco me puede apoyar buscándola para corroborar, pero más o menos va de la siguiente manera. Y él decía, es una historia que él cuenta, que el suspenso es básicamente lo siguiente. Hay una persona viendo televisión. Hay una bomba debajo del sillón. La persona no lo sabe. El espectador sí. Eso es suspenso. Entonces, me parece sumamente crucial porque a lo que dice Diego, porque eso es lo que están haciendo con el dinero en todo momento. Es tenernos en el centro de atención de, bueno, ¿qué va a pasar con el dinero? ¿Lo va a coger? ¿Se lo va a llevar? ¿Se lo van a robar? Ay, la va a coger la policía con ese dinero en efectivo. Sí, o sea, llegan tantas hipótesis a la cabeza como le sucede precisamente a la misma actriz, bueno, en el personaje, como ella está sufriendo en ese momento miles de preguntas, miles de dudas,
y se las transmite al espectador. Entonces creo que Hitchcock es un mago al momento de manejar el suspenso. Lo vemos también en esta película de Reader Window, que no me acuerdo cómo es que es el nombre en español, que al igual que esta película, La ventana y indiscreta, creo. eso, esa, total, manejan el suspenso de esa forma porque eh, tú sabes algo que otras personas no, entonces hay ese suspenso, ese qué va a pasar y te engancha. Por eso yo empecé, digamos que hablando de que la película, digamos, si bien fue los años 60 que se realizó, se siente muy fresca porque te atrapa en todo momento y tú no tienes que ver ahí un smartphone, no te tienen que hablar de redes sociales, no tienes que ver los efectos especiales pues de Transformers o de Avengers para saber que es una muy buena película y para que te atrape en todo momento, porque siempre vas a estar como, "Ah, ¿qué pasó acá? Ay, ¿qué va a pasar? Y esto entonces, ay, jue madre, ¿cómo así? Y cada 10, 15 minutos ocurre algo que tú dices, ay, Dios, pero ¿por qué? No, así no, ay, Dios mío. Entonces, es muy interesante. Bueno, ya hablando de esto, no sé si de pronto Franquito tiene algún otro dato relevante a lo que hemos hablado o a lo subsiguiente. Antes de eso, no sé si Diego lo puedo poner en pantalla, no creo. Lo que tú estabas diciendo, este escrito se llama La bomba debajo de la mesa y es una teoría de Hitchcock que no sé si Diego la pueda poner en pantalla en ese momento, pero son dos escenarios donde hablan lo que tú acabas de decir básicamente. O- Entonces es como ese suspenso, como pues, la manera en que él lo ve. En Exactamente. cuanto a datos curiosos, relevantes, esta casa en donde estaba la mamá Sí. de ese personaje aún existe, está en los estudios de Los Ángeles. Em, Otro que había visto para ese tiempo, los Foley, no sé si saben qué son los sonidos Foley. ¿Alguien sabe? Ya va. Explícale a la audiencia, Podemos porfa. explicar rápidamente Es, eso. un Foley es, o bueno, traducido al español es un efecto de sala. Esto se hace en el cine para imitar, ¿qué digo yo? Un sonido que el micrófono no captó bien o básicamente quedó raro. Entonces, por decir, en el cine se ven pisadas, entonces hay gente especializada en esto que se va a una sala de grabación y graba pasos para posteriormente en postproducción anexarlos a la película. Eso es un sonido Foley o sonido de ambiente. Em, a los dos personajes principales les prohibieron la entrada a la premiere porque Hitchcock no quería que dieran entrevistas acerca de y pues, ¿cómo les digo yo? No querían que la Spoilearan la gente... película, marica. Exacto, exacto, no querían que se spoileara la película. Ah, ok. Em, y nada, básicamente es eso. Ah, perdón, lo del Foley no lo terminé de decir, es que ese ruido se hizo fue apuñalando melones, el ruido de las puñaladas que se ven en la película. Y Y, se escucha bonito. exacto, que se escuchan, perdón. Pero mira que se escucha Básicamente fue, más el que es, ¿cómo es el violín? ¿Cómo es que se Caicedo? Que eso es como unos jalones que hacen así o algo. ¿Cómo logran ese O sea, sonido precisamente que es es tan como raro. chirriante? Eh, Deme un segundo rápidamente, lo Pare- explico. Eso parece, mientras, eso parece un perro muerto, un Va a perro explicarlo ahí. en vivo, ojo, mientras Caicedo Ay, va buscando ahí, ojo con la guitarra. Uy, Es que bueno, precisamente voy a dar invitamos un fue a un ejemplo músico gráfico para esta. con esta guitarra que está vieja y dañada. Ok, no, no, no. Este es el puente de un instrumento, me voy a acercar más. uy, Este la es el puente de guitarra. un instrumento, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que una guitarra generalmente se debe tocar acá porque acá es donde sale el sonido. Pero si uno toca cerca de acá, va a sonar sucio, ¿sí? Voy a tocar esto todo desafinado, ¿sí? Ese sonido sucio que genera tocar cerca del puente
Acá en Colombia lo usan los viejitos para la música popular y eso suena más aguardientero. Pero en el caso de los Sí. violines, cuando golpean el arco, que recuerden que el violín se toca con arco, cuando golpean el arco cerca del puente, suena así feo. Ok. Y, Sí, y suena pues como un Suenan suena, esos chirrido tonos. claro, fuertísimo. suena tenso primero por las notas que están tocando y segundo por la manera en la que están tocando. Ok, qué buen aporte, excelente. Muchísimas Muy gracias por genial eso, ese Caicedo. excelente aporte. Un aplauso, Y, muchacho. ay, se lo merece, a María. Hasta sacó la guitarra y todo, que valga el esfuerzo, la parada. Bueno, pasemos entonces a hablar de que una vez muerta y enterrada prácticamente esta chica, em, ella previamente, digamos que al baño, antes de tomar el baño, lo que hace es, como decimos en Colombia, encaletar el dinero, o sea, guardar el dinero en un lugar en donde no fuera fácil de ver. Eso se le dice encaletar acá en Colombia, ¿cierto? Sí. Entonces, ella lo guardó dentro del periódico, sí, un periódico grueso que pues en esa época digamos que eran bastante gruesos y pesaditos. Entonces, porque digamos que era el medio más importante de información y de noticias inmediatas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, era bastante nutrido. Ella lo guardó allí con la esperanza de que de pronto si alguien lo cogiera no sintiera una diferencia notable o que no le pareciera curioso un periódico, porque pues es algo del común. Eso dio su resultado, porque nuestro personaje acá, digamos que nuestro buen hijo, fue a tomar el periódico porque se le había quedado a la señorita y como buen periódico que ya se usó, como dijo Héctor Lavoe, como periódico de ayer, lo tiró y lo desechó, ¿sí? Entonces a él lo guardó directamente en el carro, pero pues para él era solo un periódico. Entonces aquí también manejamos el tema de ¿cómo dijiste que se llamaba, Franquito? La teoría de la bomba debajo de la mesa. De la bomba debajo. Se llama la bomba debajo de la mesa, sí. Excelente, Teoría de muchísimas Hitchcock. gracias. Perfecto. Y pues muy bien manejado porque pues nosotros estamos como, pues pucha, ay, ese man se va a hacer rico y se va a volar tan, pero no hace nada con el dinero y el dinero es por lo cual ella salió huyendo y por lo cual ella formó tanto mierdero y por lo cual la mataron, literalmente. No, y lo Entonces, gracioso es que la matan a los 30 minutos. Estamos hablando de que matan al personaje principal a La los actriz 30 principal. minutos, yo marica. dije como, venga, ¿y la película qué? Ya, ¿cómo así? Se Y no, y acabó. antes empieza más buena después de ahí. Franco, por favor, la ropa, Franco. Ah, perdón, Estamos en perdón. vivo. Si yo tengo calor, venga. Recuerden que Franco es fisicoculturista, acá entre nos, Exhibicionista privado. y exhibicionista, exacto. Entonces, Vaya, vea, ya me está brillando la frente, venga. nada, mira de rato, tranquilo, vea. Tenemos el reflector nuevo acá y el sudor en la frente también. Pero me ve con la camisa, señor. Bueno, Bueno, yo continuemos, por creo favor. que ese mismo calor fue el que sintió precisamente el dueño de los bienes raíces cuando se le perdió la empleada de hace 10 años con la plata. ¿Ah? ¿Ustedes Uy, sí, eso se vi qué eso. creen que sintió el dueño después de haber confiado 10 años en alguien? Y el pensamiento que ella tenía de, pero ¿cómo no iba a confiar en alguien con la que he trabajado desde hace 10 años? Y pues todo lo que ella misma se iba pensando, El jefe o de ella. Sí, es que eso heavy. exacto. Y digamos que yo lo asumí como algo, conversaciones que se dieron fue porque allí, gracias a esto, ya sabemos por qué aparece el detective. Entonces, digamos como que lo cuentan allí mismo durante el viaje y se ahorran tener que luego decir, venga, ¿y qué pasó con ella? ¿Y cómo está? ¿Y por qué? No, o sea, todo eso, pum, nos lo explican como sumamente bien Y rápida. y rápido, exacto. Y pues entonces ya sabemos por qué llegó el detective. Lo que de pronto a mí no me es muy claro, es un muy buen detective, eso sí, porque él se perdió igual como ella. Entonces fue como que ella se desvió del camino principal y se perdió. Y el detective como que también no hubo otro aguacero, o eso era el portal de Silent Hill, porque apareció en la misma parte, misteriosamente,
Entonces, para mí, bueno, puede haber otro vacío allí, o puede que el man sea el mejor detective que tenía esa ciudad. En ese En- entonces. sí, en ese entonces. Entonces, bueno, No, digamos que pero mira que lo que pasa ahí es que él lo explica y es que él venía siguiendo a la hermana. Ya dan a entender que ella tenía una hermana y que pues él la estuvo siguiendo desde eso y ella cuando llegó a hablar con el novio, que es donde seguramente ya sabían, digámoslo, un poco de la relación que ella tal vez tenía con este personaje, entonces el man llega como a confrontarlos, el detective Albert Gates, algo así, tiene un nombre pues tiene no un común para nombre nosotros. Ahí ahorita raro. Franquito nos ayuda con el dato. El detective se llama eh, Milton Arbogast. Sí, Ah, sí. Alborgast, sí, Arbogast, Arbogast, Alborgast, algo así. Arbogast. Vega. Bueno, en ese orden de ideas, pues inmediatamente después de esa conversación es que él llega al motel, pues, o sea, como que el rastro me trajo hasta acá. Va el rastro, no sé, pero Sino que pues lo que pasa ahí es lo que trajo hasta ahí. eso de pronto está como de pronto en subtexto y de pronto no es tan viable. Lo que él hace es comenzar a buscar en todos los hoteles y moteles del pueblo. Porque eso es un pueblo que está cercano como a 12 kilómetros de ese. Entonces, según eso, él, pues no sabemos en cuánto tiempo estuvo recorriendo todos estos hasta que llega a Bates Motel. Ah, y tapan una notica. Creo que eso es lo que hace él, ¿no? Cuando se baja del carro, tapa como que, bueno, falta este, ya lo chuleé. No sé Listo. si... Y no, Son y es detalles obviamente muy chiquiticos. coherente porque el tema es que en esa época no existía un Google Maps. Tú no podías poner simple y sencillamente, venga, hoteles cerca para quedarme o eso, no. El tema de que también para tú poderte registrar y todo esto, tenías que poner el nombre allí directamente, en una lista en la que de pronto hoy en día ya se haga de forma digital, tú no veas los nombres de otras personas, entonces digamos que las dinámicas hoy en día para hacer una película similar van a cambiar completamente. Entonces eso es lo bonito también de esa película, que rescata cosas que, ya, o sea, eso es para la historia, porque eso no se puede recrear de ninguna manera por más postizo que se quiera hacer, por más que se quiera inventar de que listo, se cayó el internet, se cayó la luz a nivel global o algo así, pues, o sea, ya estamos como en otra nueva normalidad, ¿cierto? Que si nos quieren vender una película del 2022 con estos mismos escenarios o tecnología o métodos, digámoslo así, pues no serían tan creíbles, ¿cierto? Porque, pues, por ejemplo, el tema de que eh, ya podrían ubicarla a ella solo por el teléfono celular. A los Totalmente, 30 totalmente. minutos de haberse ido, ya pueden saber dónde están y la rastrean y venga mamita, venga, devuelva la plata. Solo Es No, las obviamente la huellas. dinámica hubiera sido totalmente distinta. total y me encanta mucho Ahí que yo al final saquen voy a hacer esas una cositas. recomendación, porque pues hay una versión, hay digámoslo, hay otras películas y hay una serie sobre el mismo universo alrededor de este asesino, bueno, este personaje, de esta historia, no quiero llegar de una vez a eso. ¿Qué tal muchachos si avanzamos un poquito como en esa parte de la trama? Que esta es un poco como, digámoslo, casi que se vuelve como un puente para llegar al final hacia al desarrollo de la película. Si quieres lo cuentas tú, Total. Vega, o lo cuento yo, ahí lo vamos como... Cuéntalo, porfa, cuéntalo, porfa. Llevamos 34 minutos de transmisión, son las 11:55 de la noche. Entonces, podemos ya ir como Pues culminando, llevamos un poquito como más. tú Ya dices. llevamos un poquito más. Más. Ya llevamos un promedio Sí, de tienes razón. 50 y 55 algo minutos. minutos. Eso es lo Uy, bueno de estos sí. podcasts, que nos toma bastante, uno va teniendo bastante tiempo. No, lo que tú decías ahorita es verdad, quiero como cerrar esa parte, puntear algo, es que el cine como arte se vuelve patrimonio también como de la historia de nosotros. O sea, cada obra que se haga hoy, que se hizo hace 10 años, hace 15, hace 20, queda como patrimonio de la historia para retratar cómo era el pensamiento, forma, cultura de un lugar en específico, de un tipo de personas en una parte de la historia del mundo y así va quedando. Y las películas que se hagan hoy seguramente las van a ver dentro de 50, 60, 100 años y van a decir, uy, esa gente como era, estos muchachos que se graban ahí y hacían estos programas de radio, podcast para ese Ujú. momento. El tema está es que, bueno, de aparte que llega este detective los confronta, pues comienza así, como decía Franco, comienza a buscar pues en diferentes hoteles, llega a Bates Motel y allí es donde, digamos, comienza a tener esta conversación donde comienza a sacarle poco a poco a Norman Bates
como detalles de si había pasado una chica, que él al principio está negando, no, aquí no ha pasado nada, que casi no pasa nada, y luego termina diciéndole, no, hace una semana pasó una pareja, pero entonces, ¿cómo así que no pasaba gente Y por la acá? actuación es Que, relajada hasta que, ese punto. exacto, entonces comienza ya el personaje a estresarse y que claramente él da una razón de por qué casi no pasa gente y el asunto de que por qué casi no pasa gente es porque a esa vía donde está el hotel es como ya un desvío porque ya habían puesto otra vía principal, otra vía nacional que pasaba cerca allí. Entonces por eso ya casi no se arrimaba tanto gente. De hecho que pues, como que esta vieja terminó llegando al motel fue por pura casualidad de por la lluvia. Fue un tema de casualidad de la casualidad que terminó llegando al motel. Marion Crimp es la personaje que ya fue asesinada por la mamá de Norman Bates. El asunto está es que en medio de toda la charla el detective logra sacarle detalles y sí, sí, de que sí llegó una Marion, que ella simplemente llegó y se fue y él se queda como con esa incógnita. Él logra ver en la casa de atrás, que es una casa bastante terrorífica, antigua, no terrorífica, no antigua, Sí. detrás del hotel, él logra ver que hay una mujer sentada Una silla. sentada en una ventana. Entonces Norma le dice, no, es mi mamá, pero mi mamá es inválida. Ah, pero venga, yo hoy le hago unas preguntas. Que no, pero mi mamá es que mi mamá está enferma. No, tranquilo, que esas las personas mayores tienen esos momentos de lucidez. Yo puedo preguntarle. No, 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 por favor, váyase. Usted necesita, al final terminan hablando como una especie de permiso pues legal, obviamente, permiso judicial para poder Orden. hacer allanamiento, una orden. Y entonces este detective se va por allá en carretera, pega una llamada, llama precisamente a Samuel y a la hermana de Marion a decirles, oiga, vea, este man se supo de ella, por aquí pasó y siento que sabe algo más, pero me voy a acercar a ver, voy a ir a donde la mamá porque la mamá está en la casa y no me dejó hablar con ella, voy a ir. Va y se acerca a la casa y lo que pasa es que en ese momento logramos ver desde otras escenas magistrales en cuanto a la fotografía y la atención, como el hombre entra a la casa, sube las escaleras y de un cuarto sale la misma mujer con el cuchillo grande y le pega su zampazo en la cara, que obviamente pues los efectos para la época tienen que ser muy muy pulcros. Yo creo que si hubiera sido por Hitchcock hubiera mostrado la cara abierta del tipo. Sí, Pero sí, pues sí. obviamente no lo hubieran dejado publicar la película para esa época. No que hoy sí se podría en este tipo de cine gore. Y el tipo cae, y aparte que cae, la señora baja y se le tira encima y lo termina de matar. Seguido de Y esto, otra vez sale el buen hijo a exacto, sale el limpiar buen el hijo y verguero. dan una toma donde en el mismo pantano está Tira el espera. cuerpo. Se nota que no, ni siquiera lo muestran tirándolo, él está ahí. Ya uno intuye. Exacto. Exacto, En, ya tú en el sabes mismo qué hizo. momento que lo está que ya está la pareja, Samuel y la otra chica, están buscando en el Laila. hotel al detective. Y él incluso escucha a lo lejos. Se nota un travel in, una toma de acercamiento bastante tétrica hacia Norman Bates. Algo ahí, por ejemplo, que agregar en cuanto a todo lo que ha ido pasando ahí. Caicedo, Frank, Vega. No, por el momento no. No, pues ya digamos que obviamente contar ya digamos que el resto y sería que tanto Sam como la hermana se preocupan tanto que van y deciden ir porque el detective les dijo voy en una hora o menos Y en una hora vuelvo, sí. y no lo hizo. Entonces ella le insiste a Sam que él había dicho una hora o menos y ya habían pasado 3 horas. Entonces, inmediatamente se van Pero para el... ellos van antes a donde el sheriff. El Ah, sheriff. bueno, Donde el sí, sheriff. eso Al tiene, Chamber o digamos algo así que, se llama, creo que es. Y que ahí nos tiran otro indicio bastante fuerte. Lo voy a comentar así rápidamente. Porque entonces ellos van a donde esta pareja, pues ellos van a donde el sheriff y encuentran pues que el sheriff le comienzan a preguntar, venga, es que tal detective no ha aparecido ya tantas horas, tanto eso, entonces el señor es como, venga, pero pues normal, no es como un ermitaño, o sea, muy raro. Y no, entonces le cuenta la historia de la hermana que desapareció, que con una plata, de pronto es que ya se fue, o el detective se voló con ella, o se voló con la plata. Entonces son $40,000, que para esa época me imagino, pues si para hoy es plata y para Colombia es plata, no me quiero imaginar para esa época cuando, que el dólar valía más para Estados Unidos de lo que vale hoy. Entonces el sheriff termina llamando, habla con Norman y Norman pues ya queda como un poco advertido de que fue pucha, están también buscando ya al detective. Y entonces yo le dije, no, vamos a ir, los dos, la hermana y el exnovio de Marion, insisten que van a ir y van a ir a hablar con la mamá porque seguramente la mamá sabe algo. Y entonces ahí donde el sheriff tira un datazo importante en toda la película. Y es que dice que, pero venga, ¿cómo así que la mamá? Si la mamá murió hace 10 años. ¿Cómo así? Sí, la mamá
envenenó al esposo y luego se envenenó ella y los enterramos. Dice la esposa al sheriff, hasta yo ayudé a Norman a escoger el vestido para la mamá. Que se vuelve un tema como, pero entonces ahí el sheriff hace una pregunta. Pero entonces, si ustedes vieron a la mamá, que yo no creo en fantasmas, dice el sheriff, pero si ustedes vieron a la mamá, ¿quién está en ¿Quién el está ataúd? enterrada? ¿Quién está enterrado en el cementerio? Entonces ahí es donde la trama se pone más interesante todavía. Y Pasamos, turbia. pasamos de que ahí es donde ellos van, lo que decía Vega ahorita, ellos van directamente, ellos van al siguiente día, vamos a confrontar a este man, vamos a hacernos pasar por una pareja y vamos a comenzar a investigar. Vega. Ujú. Total. Entonces, cuando ya llegan al hotel, ellos haciéndose pasar por una pareja, pues digamos que no le cuentan nada al dueño del motel ni de la hermana El ni del detective. detective, ¿cierto? Pero pues ellos como que simulan un viaje De semi de negocios. negocios. De hecho, dice hasta un 90% de negocios. Pero a ellos se les ocurre un plan que es precisamente entretener a Norman para que el otro, la otra persona que esté libre, vaya y hable con la mamá, ya que ellos creen firmemente que la mamá sabe todo lo que pasó. Entonces, se ponen, digamos que en marcha, llega Sam y empieza a distraer a Norman, y la hermana de Marion empieza a llegar a la casa, subir hasta la casa, subir la colina. Me gusta mucho digamos, ¿cómo se diría eso? Desde la imagen, el hecho de que ella tenga que ir escalando, subiendo, superando de cierta forma como ese mismo temor y miedo y esos obstáculos que las otras personas no pudieron sortear, como fueron la propia hermana de ella y el detective. Entonces, el hecho de que ella tenga que subir y subir tantas escalas, como tantos obstáculos, tantos problemas precisamente que hay en torno a este personaje, ella no encuentra como nada raro, luego sigue subiendo escalas, las mismas escalas que ya habíamos conocido por la escena de la muerte del detective, y nosotros, claro, nos trae recuerdos. Entonces es toda una escena de suspenso en la que estamos: a esta vieja la van a matar, a esta vieja la van a matar, a esta vieja la van a matar, a esta vieja la van a matar. Y tanto así que digamos que ya Sam empieza a desesperarse y a atacar a Norma, a confrontarlo más bien, hasta sacarle el tema de los $40,000, que en realidad Norman nunca supo de qué estaba hablando, porque pues él nunca vio los $40,000, ya que solo sintió papel en el periódico, nunca abrió el periódico y corroboró que había De hecho, él dinero tiró allí. ese periódico con el dinero ahí en el carro que también metió a Marion y al lago. Baila, chao. Exacto, como basura, como algo que desechar, precisamente como algo que ocultar, y pues como algo que no valía. Entonces, bueno, ya pasamos como al tema de que ella se tiene que esconder porque escucha que este hombre entra. Norman pues tiene un forcejeo con Sam y le da como con un objeto contundente que toma así una estantería y duerme a Sam, pues lo deja tumbado en el piso. Sale corriendo para la casa, ella se percata y se esconde, digamos que en las escaleras del sótano, pero allí digamos que pues ya es donde ella, no sé si se adentra, es que ella baja Sí. Pero directamente al mira que ella ve sótano. indicios en toda la casa de que si había alguien, inclusive la forma de Es un primero cuerpo entra a la habitación. en una habitación, ella ve Exacto, cosas ella de primero mujer, sube, por eso dije, ella de una primero señora. sube, investiga y todo el tema, pero pues, o sea, no ve nada, no encuentra en realidad a la señora pues de la que todo mundo habla o con la que todo mundo dice haber visto. Entonces, ya ahí pasamos pues como al desenlace. No sé si de pronto Kaizen nos quieras apoyar precisamente con el desenlace. No, quería comentar dos cosas. La primera es que Listo. hice la conversión de la plata. Ok. $40,000 en el año de la película, que fue el Sí, 60. sin la inflación. Ajá. Al día de hoy son $354,386. ¿Sí?
En resumen, $354.000. Y eso en pesos colombianos son 1.337 millones aproximadamente. A 2021. Fue A pucha. 2021, sí. Pues, Es pucha, mucha como un plata, baloto hermano. ahí Claro. ganado prácticamente. O sea, cuando ya tú entiendes esa cifra, muchísimas gracias, Kaizen, por traer la colación. Entonces ya tú dices, en la vida real, ¿te arriesgarías por más de 1.000 millones de pesos a tener que dejar atrás toda tu vida? ¿Sí? Cosa que pues hoy en día va a ser mucho más complicado porque pues hay Uy, muchos sí. más medios de rastreo. Tú desde que salgas a la calle ya saben dónde estás o dónde estuviste. Por el mero hecho de que tu rostro ya es reconocible por las No, el máquinas. rostro, las huellas, los GPS que tenemos, nuestro ADN, pues, o sea, la cédula, no, Oh, no, no hay como volarse, la verdad. O el que se Hoy vuela en es día muy ya mago. hay, El que se vuela es muy mago, la verdad, porque, uy, juepucha. hoy en día ya hay cosas y pues precisamente son más de 1.000 millones que uno diría, si se pone en la situación del personaje, pues uno dice, pues pucha, la entiendo. La entiendo porque estaba Sí, sí, mamada es de esa complejo. vida anterior y vio la oportunidad de librarse de todos sus problemas e irse con el hombre que ella amaba, porque pues digamos que de cierta forma sí lo amaba, pero no a ratos, sino de tiempo completo. Entonces la tomó, o tomó esa oportunidad de una. Y Dinos, ujú. Dieguito. murió tristemente por causas ajenas a eso, a pesar de que se quería reivindicar. Yo creo que ahí cerremos ya con el tema de que pues claramente ella baja, alcanza a notar que Norman está subiendo, ya baja las escaleras, se tira hacia la parte del sótano, lo que tú decías. Norman entra y sube de una al cuarto de arriba, después de haber pues, derribado a Sam. Ella baja y logra ver que está la luz prendida del sótano, entonces ya de una va, cuando ve una señora sentada de espaldas. Señora Bates, cuando ya se le acerca, la toca y gira, pues vemos que es un cadáver, una momia prácticamente, una cosa, pues, o sea, me imagino que en eso en la gran pantalla pasa época que no se veía cosas así, eso debe haber sido súper impactante. Y junto con eso, seguido de ese impacto, ella mira hacia atrás porque escucha a alguien bajando por las escaleras y logramos ver en este Chan, chan, momento chan. el personaje, vemos a Norman Bates vestido de Vestido. mujer con una peluca puesta y un vestido puesto al maldito sea, y el cuchillo. Aquí es donde entendemos Norman ¿Qué ocurrió? era la mamá o al menos se disfrazaba como la mamá o algo así y aparecía con el cuchillo. Em, Intenta matarla, intenta irse encima de ella. Sam aparece milagrosamente, alcanza a agarrar la mano y se nota escuchar los gritos, se logra escuchar como una voz casi que de mujer por ese momento y la música sube y todo se tensiona y la hermana de Marion queda petrificada. Creo que Tranquilo. Caicedo creo que iba a decir lo mismo que yo, ¿no? De que ahí es donde nos damos cuenta de que el personaje principal sufre de TID, del trastorno de identidad disociativo, en donde tenía dos identidades, era Norman y era la mamá. En el momento, por eso es que vemos en la película de que cuando mata a alguien, él grita, luego muestran a Norman y grita como que, mamá, ¿qué hiciste? Como que, o sea, no se da cuenta de que fue él mismo, pero su otra personalidad. Y eso fue lo que yo entendí, pues porque yo como que, bueno, pero es que si es el mismo, ¿por qué? Y ya al final de la película es donde nos dan a entender que él sufre de este trastorno. Caicedo, Caicedo, Franco, cuéntenos cómo es ese final de la película y rápidamente. Caicedo, que... Pues a ver, rápidamente el final de la película es que un profesional de la salud mental explica toda la trama de la película. Básicamente, hace un resumen de todo lo que Sí. ocurrió, por qué ocurrió, cómo ¿Y ocurrió. por qué? Que era él. Entonces decían, no, es que por allá dice un policía, es que no, es que él era travesti, pero vestía de mujer. Y él dice, no precisamente. Realmente es el tema de que él, yo no sé qué. Entonces él como que dan indicios de que él posiblemente mató hasta la mamá, mató hasta el esposo de la mamá. Y él como tratando de recuperar ese recuerdo de la mamá, como que creó esa personalidad. Entonces ahora te explican todo eso. Y cerramos con una escena que aquí esto lo va a hacer como para que ya entremos a hablar en general. Y que siento que necesitamos más hablar ahí. Vemos a Norman Bates que le ponen una cobija, una frazada, como dicen en otros países. Le pone esta cobija y vamos escuchando la mente de él. Y es una voz de una señora. Y es la señora diciendo, ellos nunca van a entender
pues comienza a explicar, auto como a sustentarse el por qué hizo todo eso y el tema de que no van a, nadie va a creer que una pobre viejecita iba a cometer todos los asesinatos. Pobre mi hijo que va a ser el que cargue con la culpa. Entonces, Y y muestran la escena de la sonríe. mosca en la mano. Que ya no mataría Pero ni una mosca, sí. exacto. Y sonríe en ese momento a cámara de una forma miedosísima. Y terminamos la película. Venga. Ese rostro ahí al final, sumamente impactante porque nos revela la verdadera personalidad de él solo con las facciones, mientras que la mentalidad, o bueno, el discurso pues precisamente que escuchamos en la mente de él es otro, es de, no, hagámosles creer que somos inofensivos, de que precisamente no matamos ni una mosca, ellos están viendo, ellos saben. Entonces, bueno, ya digamos que para finalizar el podcast, vamos, no sé si Franquito se le haya quedado algún otro dato por ahí bajo la mesa para que Dos. este es el momento. Bueno, listo. Dispáranos el primero, hago ya el cierre y luego vamos con el último. Ya, el primero es que Hitchcock firmó esa película de gratis. ¿Por Ok. qué? Porque estaba pidiendo en ese entonces el pago de $250,000, que pues como ya hemos estado hablando en esa época era mucha plata, no sé si Kaiser ahorita nos puede hacer la conversión. Y la casa productora le dijo como que, oiga, usted está loco, ¿cómo le vamos a dar toda esa Paramount cantidad? Pictures. Sí. Y aparte estaba pidiendo el 80% de regalías, es que se dice, de la película, de lo que generará la película. Entonces, al final como que no aceptó. Bueno, al fin, la casa productora le estaba pidiendo que renunciara a eso, a pedir toda esa plata. Entonces él dijo como que, ay, pues ya que, la firmo así de gratis. Y se convirtió en su mayor éxito, ganadora de 5 Óscares. Y Imagínense. ya, 5 Óscares. Ujú. Bueno, la Súper. conversión ya en pesos colombianos, para resumir, son 8.000 millones de pesos. No más. Él quería un sueldito de 8.000 millones. Le dijeron, papi, no hay plata. Dijo, ah, bueno, y ya, hagámosla. Igual la hizo. Entonces, o sea, algo interesante porque se puede decir que también estaba tirando el anzuelo. O puede que Hitchcock tuviera doble personalidad, no sabemos. Por eso, No, pero son- uno negoció por 8.000 millones y el otro era altruista y lo hizo gratis. Puede ser. Bueno, no sé si quieran agregar algo más, Dieguito, ¿qué más querías apuntes dar? Yo quiero aportar algo y es que el tema, bueno, vamos a darle ya la puntuación. ¿Listo? Cada quien le va a dar una puntuación a la película en la escala del 0 a 10. es Yo quiero ¿Listo? saludar a una chica, Patricia, que desde Perú nos saluda, que acá como que recientemente llegó al programa y que se quedó a escucharnos y no sabía que estábamos hablando. Saludos, Patricia, desde Colombia, desde la región del eje cafetero precisamente. Y sí, Un estamos hablando de la saludo para película Patricia. Psicosis. Saludos, muchachos, saluden a Patricia. Patricia, hola. Hola Patricia, saludo para Patricia. Bueno, y entonces para terminar, vamos a dar precisamente la calificación cada uno. Vamos a empezar con nuestro invitado. No, mentiras, el invitado de último, para que precisamente tenga, digamos que se base en el criterio acá de estos otros cinéfilos, y en este caso vamos a empezar con nuestro director de cine, Diego Aristizábal. Cuéntanos, ¿qué calificación le das y sustenta esa calificación? Ya por acá nuestro público está comentando. Patricia ya nos dio su calificación y ya la vamos a comentar precisamente para que hagamos como un promedio franquito de todas las calificaciones de nosotros. ¿Listo? Incluyendo la del público. Dieguito, Bueno, yo qué calificación le doy a esta película. Bueno, es complejo porque es que yo soy partidario de que toca pararse en esa época para medir la película. A nivel técnico me parece increíble, a pesar de que yo también sé el dato curioso de que la hizo con un equipo de televisión, porque Paramount Pictures no le dio el dinero, no le dio el presupuesto que él quería. Junto con eso, con que Hitchcock se enloqueció cuando leyó esta novela, que es de un escritor, no recuerdo el nombre en este momento, y a partir de allí precisamente pues él decidió comprar casi todos los libros que habían salido recientemente en la web porque él quedó encantado. O sea, en una semana se acabaron todos los libros de Psicosis, de Psycho,
y para él poder hacer la película y que nadie supiera el final de la película. Junto con eso, con que la producción fue súper complicada para él, él se enfermó en medio de la producción, la esposa, que de hecho también creo que hoy por hoy se le amerita mucho a la esposa de él, no recuerdo el nombre de la esposa de Hitchcock, ella inclusive fue la directora de varias escenas, porque en el momento en que él se enfermaba, pues ella estaba ahí, inclusive en los procesos de guión, pues ella también lo ayudaba a él. De hecho, fue ella, según eso, la que le dio la idea de que matara rápidamente en la película, en el primer tercio de la película, matara a la protagonista. Hitchcock, para mí, es la obra maestra de él, no solamente por la historia, digámosle, lo complejo que fue hacerla, sino por el cómo la resolvió y cómo la plasmó de una forma increíble, los indicios, todo el tema de ser, él por eso le decían el rey del suspenso y él tenía claro eso, que él sabía cómo hacer suspenso. Entonces yo le doy una calificación de... porque pues siento que hay como unos huequitos, por ejemplo, como el final, que creo que Vega también decía eso, que eso que aparezca un psicólogo a explicar todo, que entiendo que para la época era necesario porque mucha gente no entendía sobre estos temas de Sí, psicología y todo eso era algo pues totalmente nuevo, por nuevo completamente. huequitos pequeñitos que uno ve ahí de pronto en la trama, pero que el resto me parece increíble, yo le voy a dar un 9.5. Uno por ser Hitchcock, dos porque el man la tenía muy clara para el tema del cine, tres porque hace una gran dirección, este man, ¿cómo es que es? Andy Perkins o algo así se llamaba el Anthony protagonista, Perkins. Anthony Perkins. El man no era un gran actor para la época y con eso volvió creo que súper famoso, pues o sea, el man sí era conocido pero no tiene un gran trabajo y él lo hizo una dirección increíble. El Hitchcock como siempre con su fetiche con las rubias, siempre tenía las rubias, que de hecho a mí personalmente no me gusta al inicio de la escena del baño del asesinato pues tan icónico, porque ella está bañándose y es como con este placer bañándose y es como que fetiche raro de este viejito. Pues ahí juzgando a la persona, no al artista. Y como artista, pues hombre, es increíble, él es un maestro para todo esto. Entonces, Pues, no, yo le doy un 9.5. Listo, no, súper. pues. Muchísimas gracias, Dieguito. Franco, vamos con nuestro locutor y exhibicionista de la noche. A ver, primero que todo, el último dato curioso antes de dar mi calificación, y es que esta, Luego, esta película se convirtió en la segunda película más famosa de la década de los 60. La primera es la de Espartaco de Kubrick, oh, y pues nada, los grandes. em, demasiado. Primero, a mí me pareció la película espectacular. O sea, para ser de esa época, a blanco y negro, como decía Caicedo, que ya en esa época ya existía el cine a color, me dejó volando en muchas partes porque yo decía, pero ¿y esto por qué pasó? ¿O esto por qué tuvo que pasar? Y ya atando cabos hasta el final y pues atando cabos también con todo lo que ustedes me dijeron de, ay, tal cosa que está en esa esquina o esto y lo de los animales disecados, todo eso sí le presté atención y yo dije como que al final, como que, por eso era que nos daban esa idea al principio. Eh, nada, y por eso la calificación que yo le doy es un 9.5. 9.5. Bueno, estamos apuntando bastante alto, excelente. Recuerda anotarla ahí para que hagamos el promedio al final, porfa. Listo, Kaizen, cuéntanoslo todo, por favor. ¿Cuánto le das y por qué? Ah, bueno, dijimos que tú para el final, entonces de una Ah, vez voy bueno. a pasar, Sigue, venga. yo voy a decir la puntuación, yo le voy a dar un 9.2 por el gran vacío que tuvo, por ejemplo, en el tema del detective, en el tema de el final. O sea, a mí me parece el trabajo de fotografía impecable porque con blanco y negro y solo con iluminación nos transmiten demasiadas cosas, obviamente acompañados de una música brutal que generó precisamente, Kaizen, ¿cómo es que se llama el efecto este de las dos notas? Tensión, no sé. A través de, no, pero el nombre técnico que tú nos dijiste ahora que se Ah, llama, segundas menores. esa, la segunda, el uso de las segundas menores nos sumergen precisamente a través del audio y es algo que es un recurso que quisieron aprovechar más allá de decir, ya tenemos la tecnología para deslumbrar haciéndola color, para mostrar, por ejemplo, sangre. No, él dijo, más bien juguemos con esta otra parte, que es un 50% también de todo el tema audiovisual.
Y Voy a meter la obviamente, cucharada, creo que él realmente la quería grabar a color, pero la grababa a blanco y negro, fue porque el presupuesto no le alcanzaba, por eso la grabó con el equipo de televisión a blanco y negro. no, y a lo que voy es precisamente que con lo que tuvo logró algo muy bueno. O sea, por algo son 5 Óscares. Y para mí una película de 5 Óscares no se debe bajar de 9, para mí. Porque es que fue pucha, si la academia para su época la reconoció como una película que rompió estándares y que hoy en día o sea, no me parece pesada, pues fue pucha, es porque es una película de verdad buena. Es una película que aún a esta época se sostiene. O sea, es una película, digamos que, como habíamos dicho, atípica y pues obviamente atrapante, envolvente y que cualquier persona se la va a disfrutar, digámoslo así, porque pues tampoco es que vaya a ser pues hoy en día algo que no se haya visto en televisión, digámoslo así. Pero para su época pues sí cambió como los estándares y todo el mundo ya empezó a atreverse un poco más después de Hitchcock también. Ya, bueno, esa fue Una mi película que rompió tabús. tabús, correcto. Listo, ahora sí, Kaizen, por fin queremos escuchar tu opinión, Luego de agradeciéndole a Kaizen Patricia que también leemos a está allí. Patricia, que sí, que está allí, Total, también dio su opinión y para que la leamos ahorita. Y total. Ah, bueno, listo. Kaizen, Kaizen, Caicedo. Bueno, al igual que Franco, va a tirar un dato curioso más con respecto a un dato musical. listo, súper. Cuando la chica al final está investigando la casa, se vio un vinilo y ese vinilo dice que es la Sinfonía número 3 de Beethoven, que se llama La Heroica, y esa sinfonía precisamente tiene un movimiento llamado Marcha Fúnebre. Entonces, como ya Oh, dijimos, hace un rato Hitchcock siempre deja detallitos por ahí en Easter toda la eggs, película. puros por ahí, huevos de Pascua ahí en todos Ajá. sus lados. Son índices narrativos que pues eso es el nombre técnico que tienen en el cine, pero un buen director sabe implantarlos en toda su película, tanto en la estética como en lo visual, como en lo auditivo, como precisamente en la historia. Muchísimas Puntaje, gracias por ese Caicedo. gran dato y Puntaje. pásanos tu puntaje, por favor. Bueno, como ya dijimos, en su momento la película fue una genialidad, pero hay un elemento muy importante y es cómo envejece la película. Y hay elementos Total. de la película que no envejecieron tan bien, entonces yo le voy a dar un 9.8. Oh, pero siempre mucho. Alto, muy Puta, alto. Excelente, excelente. Se ve que te gusta casi y pues el perfecta. tema de la Ujú. música yo creo que influye mucho en ti también y por eso es lo que yo digo, muchos de pronto se olvidan de que el audio es un 50% del cine y pues tú te puedes, digamos que enfocar en ver una película digamos que de una calidad visual no tan buena, pero si tiene un audio malo, tú no la soportas. Para nada, tú no soportas un audio malo. Entonces, creo que no tiene como el reconocimiento el audio que se merece y en este caso, pues, es como ese medio que nos puede ayudar a transportar a esos otros mundos y a esa cabeza de Hitchcock que, pues, ya vemos que es un es una raya muy grande. Pasemos entonces a la puntuación del público. Patricia Ruiz nos dice que ella le da un 7.5 y explica por qué le parece que se destiende mucho al inicio en varias escenas poco relevantes y al final se explica todo de una forma un poco burda, como dijo Caicedo. De Hitchcock me gustó más La ventana indiscreta, Frenesí y Vértigo. Y luego Uy, complementa vértigo. con un comentario de La Soga. So, Y The Rope o La Soga, pues para mí fue la primer película que yo me vi de Hitchcock, pues me quise ver como la cronología de él en orden. Esta otra película es un plano secuencia, toda hecha en un plano secuencia y es una brutalidad porque también es algo que para la época no se había visto. Y bueno, ya hablaremos de esa película en otra ocasión, pero muchísimas gracias Patricia por tu participación, por estar acá con nosotros. Y vamos entonces con el promedio total del programa del día de hoy, Franquito. Dadas las El, 5 puntuaciones, ¿cuánto le dimos a esta película en Efecto Podcast? el promedio en total sería con la calificación de Patricia, tendríamos un 9.1 nueve para la punto película. uno wow, excelente. Es una película que se puede aprobar, Aplausos, se puede aplausos. recomendar, excelente.
Y de hecho, en efecto, gracias por En acompañarnos esta efecto, noche. podcast. Recuerden que por este lado les habló Johan Vega. Por aquí, Franco. Por este lado, Diego Aristizábal y nuestro invitado. Cristian Caicedo. Muchas gracias. Y a Patricia y Listo. a los que nos escucharon ahí, muchas gracias. Tenemos un cineclub en Discord, así que Pues bienvenidos cuando quieran. sean Uy, bienvenidos. Esto fue En Efecto Podcast. Y bueno, buenas noches a todas, todos y todas. Nos vemos. Que estén muy bien. En efecto. chao, chao. Chao.